Hoy voy a hablar de la espada de la palabra. Bien, vamos a Efesios capítulo 6, mientras nos buscan allí. Efesios capítulo 6, que ese es el fundamento, esa es la palabra base que vamos a tocar. Efesios 6, y le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Efesios 6, Gálatas y Efesios. Recuerde que la armadura de Dios es Cristo. Amén. La armadura, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que me protege a mí en el mundo espiritual? Cristo. Bien, entonces dice en Efesios 6, 17, dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Se acuerda el casco? Mi esposa habló de eso, de los pensamientos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, dice el 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la armadura tiene un yelmo, tiene un escudo, que ya, no hemos hablado del escudo, tiene una coraza, tiene un calzado, que ya les hablé de la firmeza. Hace 8 días les hablé del cinto de la verdad, ceñirnos. Si usted no estuvo en esa enseñanza, la puede buscar por YouTube, entra y la va a encontrar, William Laverde o Iglesia Cristiana Sembradores de Luz Filadelfia, se suscribe y ahí escucha todas las prédicas que están de esta casa. Entonces hoy le voy a hablar de esa palabra, de esa espada. Resulta que los soldados para pelear necesitan una espada, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando aquí de una espada larga. Pablo está hablando de una daga. Esa no es, por favor. Gracias, déjame esa entonces, déjame esa. Esto es una daga, ¿verdad? Esto es algo, un arma pequeña. No es una espada grande para pelear. Cuando Pablo se refiere aquí a la espada de la palabra, es una daga. Estuve buscando a ver quién me prestaba una, pero eran muy largas. Entonces no, me tocó la foto. ¿Por qué una daga? Porque una daga no es para pelear de lejos. Una daga tiene que saber en dónde entrarla. O sea que tiene que la persona medir y calcular si se va a defender, dónde va a pegar la daga. Ahora, suena violento, pero es la verdad. La daga tiene que buscarle dónde pegarle. O sea que la persona tiene que estar muy cerca y tiene que manejarla muy bien. Así es la palabra. La palabra de Dios no es para pelear de lejos, sino de cerca. De cerca. O sea que cuando usted tiene una guerra es de cerca. Y tiene que saber dónde va a pelear y qué parte va a tocar del enemigo para poderlo vencer. Entonces eso significa la daga, la palabra de Dios. La enseñanza tiene un título y es: la palabra es una espada espiritual. La palabra es una espada espiritual. Y mire, yo sé que va a aprender mucho porque Dios le va a enseñar. Todos los creyentes se ven acosados y oprimidos por los ataques de Satanás, pues ya no pertenecen a su bando. Cuando usted deja de pertenecer al bando de Satanás, él va a perseguirlo y va a buscarlo porque él sabe que lo perdió, y va a seguirlo buscando para estorbarlo, para que usted caiga o para que se devuelva. Entonces yo tengo que es este instrumento dentro de la armadura, es el único instrumento ofensivo, es el único ofensivo. Los demás son de protección: el calzado, el cinto, la coraza, el yelmo. El escudo es otro que tocamos el domingo ya. Vamos a tocar el domingo. Pero este es el único ofensivo. O sea que si es el ofensivo, toca saberlo manejar. Toca saberlo manejar. Si usted no sabe manejar la palabra, entonces usted no sabe ofender, atacar y defenderse. Por más de que tenga a los demás bien parados, por más de que tú diga: yo tengo la verdad, que Él es mi Padre, no le alcanza esa verdad. Como la palabra hace 8 días, no le alcanza a saber que Él es su papá. Necesita defenderse. O sea que hay un arma ofensiva. Y no es solo para cargarla. Usted debe pelear con ella. No decir: ay, no, es que yo no soy violento. No, no se trata de eso. Se trata de usar la palabra de Dios. Entonces dice: sin embargo, Pablo nos dice que usemos cada parte de la armadura de Dios
para resistir sus ataques permanentes. O sea que si Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ponernos una armadura, hay una guerra, ¿o no? Hay una guerra. O sea que el cristiano que se duerme se lo lleva a la corriente. Cristiano acomodado perdió. El que se duerma lo trasquilamos, dice, ¿no? Entonces, un creyente no puede dormir espiritualmente. No puede dormir, porque si se duerme, pierde. Para nosotros estar aquí parados, o los que están sirviendo, los que llevamos años caminando, nos ha tocado estar parados, guerreando, porque el diablo quiere traer contienda con nuestra esposa, nos quiere agarrar, pelear con nuestros hijos, quiere meterse en las finanzas, quiere meterse con la salud, y para todo siempre hay que ir a guerrearle para ahuyentarlo, ¿no? A los perros les echan agua. Días atrás vi como a un gatico y le echaron agua y el gatico se fue porque estaba muy inquieto. Se fue. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no va a volver? Él vuelve. Por un tiempo o por unas horitas se fue, pero él va a volver. La espada no es que se fue, no, él va a volver. Entonces oremos para que usted entienda la palabra esta mañana. Y ora al Señor para que no se duerma. Señor, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo está en este lugar siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra plenitud, tú eres mi deseo y tú eres lo más grande que yo tengo en mi vida. Toma el control de mi boca y que esta palabra traiga libertad a la iglesia y la levante en el nombre de Jesús. Amén. La espada, entonces, cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 17, dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para avanzar en medio de cualquier obstáculo u ofensa. O sea que el Señor me dice: tome la espada para avanzar. Vamos a poner el ejemplo. Usted va a pasar por un matorral. ¿Usted qué necesita para avanzar en el matorral? Un machete. Usted no puede llevar una navaja, un corta uñas. Usted tiene que llevar un machete para abrir brecha, ¿verdad? Si no sabe manejar el machete, grave, porque va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque va a tocar con la mano, con el pie, con los brazos, y eso va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, para avanzar en medio de cualquier obstáculo, si usted quiere avanzar en la vida cristiana, necesita manejar la palabra. O sea que asistente no es suficiente. Venir a la iglesia, amén, lo felicito por estar acá. Qué bueno que venga, porque está tomando la mejor decisión. Según un comentario que vi de 250,000 científicos, dice que se reunieron. Es una buena fuente. Es una buena fuente. De 250,000 científicos, el planeta no aguanta más de 30 años. El planeta no aguanta más de 30, o sea, no aguanta. No son cristianos, no son religiosos, son científicos. Entonces, eso dicen ellos. Pero personalmente, yo creo que esto es menos. Yo creo que es menos. Ahora, yo le decía a un joven ayer y me decía: sí, pero solo son señales. Le decía: listo, no escuche a nadie. Piense, haga usted un estudio, analice lo que está pasando. Si usted quiere ser bien inteligente, pues analice, hágase un estudio. Y usted va a poder calcular, en realidad, que cada día está más cerca la venida del Señor. Cada día está más cerca. Y si usted no tiene cómo defenderse en medio de tanta situación difícil, usted va a perder. Se va a desanimar y puede volver atrás. Y cuando venga el Señor, lo siento, vendrá el crujir de dientes. Señor, en tu nombre, lo siento. Entonces usted necesita defenderse. Por eso se le están dando armas en el nombre de Jesús, para que se defienda. Entonces necesita manejar la palabra. Este instrumento no es una espada larga, como le dije, es algo pequeño. El secreto es mantenerla bruñida y adiestrarse para manejarla.
De nada sirve un machete. Yo he manejado machete mucho tiempo. Yo no me crié en el campo, no. Mi padre me enseñó a bajar un racimo de plátanos, me tocaba afilar bien el machete, a deshiervar, allá en la casa, en su época. Entonces yo iba de vacaciones y él me enseñó cómo era, y en realidad me decía cómo manejarlo. Entonces el secreto del machete es estar bien afilado. Un 3 canales o 4 canales, no me acuerdo cómo es que maneja eso, ¿verdad? Pero era algo así. Y entonces tocaba era afilarlo. Podría ser muy 5 canales o como fuera. Si no está bien afilado, no sirve. Si usted no mantiene la palabra en su mente, preparada en su boca, lista, lo siento. Porque el enemigo solo le va a correr a la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. Entonces dice, así es como Jesús fue tentado y supo defenderse con la palabra rema. La palabra rema con que Jesús se defendía, ya le voy a leer. Es una palabra específica para cada momento. Por ejemplo, esta semana estuve orando por alguien con mi esposa, ¿verdad? Y había en esa persona como depresión. Y entonces le leí la palabra de Mateo y de Marcos, donde está: en tu nombre echaremos fuera demonios. Y se la leí, se la expliqué. Y cuando se la leí, se la expliqué, oramos por esa persona. Y cuando estábamos orando, se atoró su garganta. Entonces, fuera, suéltela en el nombre de Jesús. Y cuando la pudo soltar, respiró tranquilo. Y desde allá para acá, su vida ha cambiado. Entonces, ¿qué? Le leímos la palabra específica. Ella no me puede decir: pastor, tengo un problema de depresión, iba para la iglesia y 2 cuadras antes me dio un cólico. Y cuando hay para la iglesia me enfermo, cuando hay para la iglesia tengo problemas. Eso es espiritual. Y le leímos la palabra. O sea que le dimos la palabra rema. Específicamente le dijimos dónde estaba el problema. No le dijimos: venga, buscamos en la Biblia dónde está depresión. No, fuimos al grano. La palabra rema es una palabra específica. O sea que Jesús peleó con palabras específicas. Cuando usted tenga un problema de salud, hay una palabra específica. Él se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Así hay para las finanzas, así hay para la familia, así hay para la pareja. Entonces, una palabra específica. Eso es afilar la espada. Si no conoce una palabra específica, usted va a llegar el problema y usted no tiene cómo defenderse. Por eso la palabra específica se llama una palabra, ¿cómo? Rema, palabra rema. Dice, porque estaba lleno de la palabra el Señor. Un soldado desobediente o ligero a su adiestramiento al momento de luchar no es eficaz. O sea que una persona que no tiene su daga bien afilada y no tiene la palabra, como que no le pone cuidado ni siquiera a una predicación, como que no tiene pendiente una enseñanza, como que le mandamos las semillitas para que usted las escuche. Si usted no le llega una semilla todos los días, déjenos su teléfono y le enviamos una semillita. Y una semilla, así sea una palabra, que le llegue y usted la maneja. Y cuando usted maneja la palabra, usted se puede defender. Por eso es una daga, porque es algo específico. No es un machete ni una espada larga para pegarle donde sea. No, tiene que ser una pequeña para pelear con la persona, cuerpo a cuerpo. Bien, dice, la espada del Espíritu es, ¿qué es la espada del Espíritu? ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Qué es la espada que representa? Ojo, porque aquí empiezo a desglosar la enseñanza. Tiene que estar pendiente. La espada del Espíritu es la opinión que Dios tiene de todas las cosas y que la reveló por medio de su palabra. Por ejemplo, ¿cómo es la espada de la palabra? Entonces vuelvo a decir, dice, se va a morir hoy. Le dicen a usted se muere en 2 meses porque ese cáncer lo va a matar. Usted no se va a sanar porque es una enfermedad crónica y eso es hereditario, y si usted sufrió de la tensión, de la sangre, de no sé qué, usted va a sufrirlo, ¿verdad? Entonces esa es la opinión del médico, esa es la opinión científica. Entonces la espada es la opinión de Dios. Y la opinión de Dios es: yo tengo las llaves de la muerte, yo decido cuándo te mueres y cuándo no. ¿Sí ve que peleó con una palabra? Entonces, la espada en realidad es la opinión que Dios tiene. Y si usted no conoce lo que Dios piensa de las cosas,
Le van a decir, usted va a ser un fracaso. Y usted, sí, yo soy un fracaso. Cuando el Señor dice, yo no te puse por cola, yo te puse por cabeza, levántate y anda. O sea que, grábese ese significado. La espada del Espíritu, ¿qué significa? La opinión que Dios tiene de todas las cosas y que la reveló por medio de su palabra. O sea que cuando usted vengan con malas noticias, usted dice, pero la opinión de Dios es esta. Y con eso pelea. Ahora, si no conoce la palabra, si es un asistente, si lleva un tiempo y no ha ido más allá y está en derrota, ¿de quién es la culpa? Ya no es de Dios, ni de los cristianos, ni de los pastores, ni de las iglesias. Es que usted no ha aprendido a manejar la daga, que es la palabra rema, o la palabra específica para cada momento. ¿Bien? ¿Está entendiendo? Y eso que todavía falta. Cuando venga una ofensa del enemigo, se lanza la verdad de Dios acerca de ese problema. Mateo 4. Ahora sí vamos. Ya les di la introducción, ahora vamos a mirar la palabra. Mateo 4. La palabra es una delicia. La palabra es una delicia cuando se aplica en santidad. Mateo capítulo 4. Vamos a mirar cómo Jesús desbarata la opinión de Satanás con la opinión de él. Entonces, cuando vengan a decirle a usted que usted está enfermo y que se va a morir, usted tiene una palabra. Que la ruina, que la situación, mire, usted no se preocupe de la situación del planeta. Usted tiene que buscar al Señor, porque Él es el dueño del oro. Entonces, ¿cómo contrarrestar la miseria económica? Con esa palabra. La opinión del mundo es, esto está duro, esto está difícil, y usted contrarresta esa palabra en santidad. O sea, viviendo en santidad, usted coge la daga. Pero si usted no está en santidad y solo maneja la palabra, no le funciona. Para que la opinión de Dios funcione, necesita estar en santidad. Porque sería muy rico, yo hago lo que quiera, sigo en mi pecado, no me comprometo con el Señor y uso la daga. No, la daga funciona cuando usted está en santidad. Y dice Mateo capítulo 4 versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? Esa es la opinión de Satanás. Esa es la opinión que él tiene. ¿Y cómo desbarata la opinión el Señor? Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué significa? Pero la opinión de Dios es esta en lo que usted me está diciendo. ¿Sí ve? Pero mire lo que Dios está diciendo. La opinión de Dios es esta: no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que ¿qué? Y Jesús dijo: va una. ¿Sí ve? O sea que le desbarató la opinión. ¿Y qué usó? Usted dice: no tengo que comer, no tengo trabajo, ¿de dónde voy a comer? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y usted: sí, ¿cómo? ¿Como palabra y me lleno? Dios le puede quitar el hambre. Jocosamente, más pequeños mis hijos me decían: papá, tengo hambre. Y digo: venga, oro para que se le quite. Jocosamente les decía así. El Señor mandó maná en el desierto cuando no había de dónde comer, y Él mandó maná del desierto. Es creer y poner la opinión de Dios por encima de la opinión del diablo. Entonces, usted que dice: no hay nada, pastor, no tengo trabajo, no veo respuesta, no veo nada, váyase a orar. Señor, tu palabra dice que tú me darás el pan de cada día. El pan de cada día es la provisión, el sustento, la comida, los servicios, lo que necesite. Y usted se mete en oración, y si es posible en ayuno. Le decía a alguien estos días que está pasando un desierto, o sea, ¿cuánto tiempo ha sacado para ayunar? Se quedó callado. Dije: en los desiertos yo necesito llenarme de autoridad y de poder para poder usar la palabra, y es el ayuno. Porque el ayuno es la afilada de la espada. O sea que ¿cómo se afila la espada? En oración y en ayuno. Entonces, cuando usted lance la espada, ¡fu!, penetra al enemigo.
Entonces, para poder desargumentar la opinión de Satanás, aquí hay una palabra. Siguiente. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Lo subió muy en alto y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en la piedra. Satanás sabe Biblia, pero aquí la está mal usando. Aquí está retando. La palabra no es para retar. Y aquí está diciéndole: Jesús, te reto. Y mira lo que dice Jesús, versículo 7. Y Jesús le desargumentó la opinión de Satanás, y se le desargumentó diciendo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. 0 y van 2. 0 y van 2. Le dañó la opinión que Satanás tiene. Le dañó la opinión que el mundo tiene. El mundo ha opinado muchas cosas de usted: miserable, fracasado, bueno para nada. Las palabras de sus familias, de su papá, de su esposa, de su esposo: usted no sirve para nada, usted no es nadie. El diablo le ha dicho que usted es feo, que usted es fea, gordo, chiquito, bajito, orejón, narizón, qué sé yo. Y ustedes argumentan todo eso con la palabra de Dios: yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea que la opinión de Satanás aquí quedó por el suelo. O sea que la palabra de Dios es esa daga pequeña que yo tengo lista para defender. Ahora imagínese que usted no conoce ni un versículo, que no se pone, como que no memoriza ni uno, como que no pone cuidado, como que solo viene para que le hagan el milagro. No funciona. No funciona. Necesita una palabra. Necesita usar esa daga todo el tiempo. Porque si Pablo me lo está diciendo, el Señor lo está diciendo, es porque tengo que ser específico. Ahora usted dice: pastor, yo he usado esa daga pequeña y nada. Sígala usando. Y ya le voy a decir por qué, porque aquí está la respuesta. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Le cambió eso y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. O sea, la opinión del Señor es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 0 y van 3. O sea que Jesús le dañó las opiniones de Satanás, lo que él nos lanza, lo que él nos dice, con una daga pequeña. O sea, fue específico y le pegó donde era. ¿Qué ha dicho el diablo de usted? ¿Qué ha dicho el mundo de su hogar? ¿Qué ha dicho el mundo de su pareja, de sus hijos, de su salud? ¿Qué le ha dicho? Si usted no usa la palabra y desargumenta esa opinión del enemigo, usted es un derrotado. Por eso es que vive de derrota en derrota. Pero es cristiano. Hay momentos que el diablo lo baja a uno. Me dijo una hermana: pastor, la ofensa fue tan grande que pensé en el adulterio. Yo, wow, una persona de tantos años en el evangelio. Y dijo: pero es que estaba tan ofendida con mi pareja que en un momento llamé a alguien que sé que me ama, o sea, del pasado. Y menos mal que esa persona me dijo: no, usted es el amor de mi vida, pero no podemos tener nada. Un inconverso le dijo eso. Y después de que pasó todo eso, fue y se arrodilló y dijo: Dios, ¿yo qué hice? Gracias por la que me salvó. Y no pensó en sus hijos. Dijo: no pensé en nada. No pensé en que llevó años en el evangelio. No pensé en el testimonio. No pensé en nada. Porque la ofensa era tan grande que la encegueció. Si usted no tiene una palabra específica para el momento, va a ser un derrotado. Va a ser un derrotado. Y dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles. Le dejó por un tiempo. Dice en el otro: le dejó por un tiempo. Como el gato le echó agua. Ahora, ¿qué no dejó Jesús que Satanás le hiciera? Que lo desanimara. Satanás no pudo cambiar el concepto de Jesús en cuanto a Dios. Y ahí voy.
¿Se imagina si la palabra de Dios no existiera? Haríamos y creeríamos todo lo que el mundo nos dice, pues en el pensamiento manejamos un historial de nuestra vida. Todo lo bueno que nos pasó, todo lo malo que nos pasó y todo lo feo que nos pasó. Aparte de todo, tenemos pecado que mora en nosotros. O sea, nos bombardea la mente con momentos de derrota, haciendo ver que no es posible salir adelante en diferentes situaciones difíciles. O sea que alguien le falló, su novio o su novia le falló y va a tener otra relación. ¿Y qué le dice su historial? Pilas, ya no es igual. Un negocio que le fue mal, después va a hacerlo como, ¿qué le dice su historial? Pilas, usted le ha ido mal como 2 veces o 3 veces en eso. Entonces, si no hay una palabra o una daga para defenderse, su historial, su pecado y el mundo lo va a acabar. Lo va a acabar. Entonces necesito una daga pequeña, una palabra rema, una palabra específica para defenderme en el momento específico. Por eso sí hay que ponerle cuidado a la palabra. Sí hay que estar pendiente de la palabra. Pero cuando aplicamos la opinión de Dios con convicción, viviendo en santidad, es cuando se deshacen las obras del mal. Entonces el diablo viene a decirle: usted le va a ir mal. Y dice: vamos a ver qué opina Dios. Dios, ¿usted qué opina? A usted le va a ir bien, a mí me va a ir bien. Y dice el diablo: pero a usted le va a ir mal. Mire cómo anda, mire la situación cómo anda, mire lo difícil que está, mire el problema que está viviendo. Pero Dios, ¿qué opina? Te voy a sacar de esta. Dios dijo que me saca de esta. Pero ¿cómo lo va a sacar? ¿De dónde? Mire a su alrededor. Dios, que yo no veo nada. No, yo lo saco de esa. O sea que todo el tiempo es la opinión de Dios. O sea que la espada del Espíritu es la opinión de Dios. Repita conmigo: la espada del Espíritu es la opinión de Dios. Y con esa es que yo guerreo. Denle un aplauso al Señor por eso esta mañana. No discuta con Satanás. No discuta con Satanás. Solo recuérdele la palabra. Jesús discutió, no discutió. ¿Qué le hizo? Le recordó la palabra. Usted dice: pero yo llevo recordándole tanto tiempo. Va a dar fruto en su momento. Yo le recordé la palabra de restaurar el hogar muchos años, hasta que dio fruto 8 o 9 años después y restauró mi matrimonio. Siga orando por sus hijos. Siga cambiando la opinión de Satanás. Sus hijos no va a cambiar. Él no va a salir de ese vicio. Él no va a dejar esa mujer casada. Él no va a salir de allá. Él no va a dejar ese pecado. Y si usted cambia la opinión de Dios todo el tiempo con la palabra, da fruto. Pero si usted se vence, el que pierde es usted. O sea que la palabra de Dios es la opinión de Dios en cuanto a la situación difícil. Usted deja de venir, deja de asistir, deja de congregarse, deja de discipularse, deja de servir, porque el diablo le montó la película. Pero usted tiene que lanzar la opinión de Dios. Y para creer esa palabra de Dios en un momento difícil, se necesita fe. Porque hay momentos muy difíciles que uno dice: no, yo no quiero saber nada, es que no sé. Si usted está de la mano del Señor, Él le va a dar la victoria. Porque por eso le dijo: use la daga, use la palabra. Otro ejemplo, para que usted vea cómo Satanás tienta a alguien. Una mujer en edad de casarse, vino Satanás a tentarla. Ya tenía edad de casarse y le dijo: vete de la iglesia, deja de estar creyendo en todo lo que te dice la Biblia. Dice: me toca leerlo porque a veces Dios me inspira y me toca para poderlo hacer bien. Entonces yo lo leo, por eso usted me ve que leo todo. Dice: pues si te quedas esperando allí, te quedarás para vestir santos. Le dice el diablo a esa persona. ¿Cuánto lleva la iglesia? Y nada, todos son feos. Y le dijo: era una joven creyente de edad de casarse, y el diablo le dice: quédate ahí esperando. Eso es una tentación. Eso es una tentación. Quédate ahí esperando. Y vino a decirle todo eso. ¿Y qué le está diciendo con esa tentación? De manera implícita: sálgase de la opinión de Dios. ¿Sí ve? Sálgase de la verdad de Dios. Haga lo que usted cree que está bien. ¿Sí ve que eso es la tentación? O sea que la tentación, Satanás le está diciendo: sálgase de la opinión de la palabra y haga lo que usted cree que funciona. Y parece tentador. Así es el pecado. Así es el pecado.
Dios nos guarde, porque eso es como la droga. Una vez la prueba, usted no sabe si está apto para dejarla o para no dejarla, porque eso también va en el organismo. Muchos la probaron, voy a decir esto, la probamos y no nos quedamos, pero otros sé que la probaron y se quedaron. Así es el pecado, en el adulterio, en el pecado sexual, en la avaricia, en los malos negocios. Una probadita y usted no puede decir y me salgo, no. Entonces Satanás dice: sálgase de la opinión de Dios. Eso se llama una tentación. Cada vez que usted es tentado, eso es lo que está diciendo el diablo: salga de la opinión de Dios. Resuelve su problema fuera de la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo va a esperar? Pero ¿cómo cree que eso sucederá? Eso es imposible. ¿Será que yendo a la iglesia, será que usted sí está llamado a ser cristiano? Yo conozco a alguien, también viene el diablo, que no es cristiano y le va mucho mejor. Tampoco hay que ser tan fanático. Busque un inconverso y lo convierte. Y él todo el tiempo está buscando la manera de sacarlo de la opinión de Dios. Y es cuando usted tiene que coger la daga y decir: pero esta es la opinión de Dios, váyase, váyase. Entonces es como si le echara agua. Se va por un tiempo y usted dice: uy, tuve una guerra esta semana, pastor. Peleé en mi mente, usted viera todo lo que luché. El diablo vino, pero yo saqué mi daga y yo le peleé con la palabra rema. Dije: el Señor fue el que me llamó. A mí como pastor, ¿qué me decía hace muchos años? Ya no. ¿Usted qué va a ser pastor? Y yo usaba Lucas 5:10. Yo no busqué a Dios. Perdón, usaba Juan 15:16. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y si Dios me buscó a mí, es porque algo tiene para mí. Y con esa peleé muchos años. Y sigo peleando todavía con Lucas 5:10. Haré de ti un pescador de hombres. O sea, yo no. Entonces por eso Dios me usa con goticas de luz, que usted, si usted quiere evangelizar, allá hay unas goticas que les van a regalar ahorita, unas tarjeticas. Esas goticas me las regaló el Señor hace 15 años en oración, que fue de lo que vivimos muchos años, que son como promesas en cajitas, y vendimos en todo Colombia. Y ahora son las semillitas del cielo, que son los audios. ¿Quién hizo eso en mí? Dios. ¿Quién me da la palabra para que usted la entienda? Entonces yo peleo con esa daga pequeña. Yo no busqué a Dios, sino que Dios me buscó a mí. Entonces dice el diablo: ¿por dónde me le meto a este man? ¿Por dónde me le meta? Pa, pa, pa. Todo el tiempo. ¿Está aprendiendo? Qué bueno que esté aprendiendo, porque usted tiene que estar preparado todo el tiempo. La palabra cambia las conductas. Ojo que ahí viene lo bueno. La palabra cambia las conductas, y eso es lo que busca el enemigo. Por tal razón debo tener el tacto y saber que todo lo que escucho no me edifica. Debemos saber escoger las amistades, porque sus palabras necias pueden cambiar mi conducta. Esa es la razón por la que la palabra de Dios no puede faltar en mi mente, ni de noche ni de día. Ojo, ¿qué quiere Satanás con una opinión de él? Cambiar su conducta. Usted está bien, usted está hoy, se levantó feliz y ay, chévere, y vino un pensamiento: no, pero usted es endeudado, vuelto nada. ¿Qué le cambió? Su conducta. Le cambió su conducta. O sea que el diablo quiere cambiarle su conducta. Y escucha esta: si le cambia su conducta, le cambia sus decisiones. Una persona en depresión no decide igual que una persona contenta. ¿Sí ve a dónde estamos llegando? Uy, es para llegar aquí esta palabra. Esta semana el diablo me bombardeó a mí, pero ahí me paré. Dije: no, ahí voy. Y me bombardeó por todos lados a bajarme. Pero yo le dije: no, diablo, usted opina eso de mí, pero Dios opina otra cosa. Para traer esta palabra es una lucha en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, y el enemigo quiere hacerlo sentir a uno chiquito, porque si me cambia la opinión, me baja el ánimo, cambia mi conducta y tomo malas decisiones. ¿Entendió? Denle el aplauso, amén. Gracias, Señor. Josué 1:8. Gloria al Señor. Y vamos a tomar la cena hoy. Esa es la palabra de Dios, que no vuelve vacía. Penetra, siempre penetra. Josué 1:8. Ahora, el Señor le está hablando a Josué, porque Josué, ya Moisés se muere, y Josué tiene que guiar al pueblo, ¿verdad? Josué tiene que guiar al pueblo.
Y entonces el Señor le dice a Josué una palabra. Josué 1:8, léalo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces ¿qué? Si usted guarda la palabra, ahora ¿sabe qué significa guardar la palabra y meditar la palabra? Mire esto, en el griego ¿sabe qué significa meditar en la palabra? En hebreo significa shelat. Pero ¿sabe qué significa en realidad? Imagine la palabra, o sea, empelicúlese con la palabra. Empelicúlese con la palabra, eso es meditar la palabra. Ahora, piensen esto, cuando alguien va a pecar, antes del pecado, ¿qué hizo? Se empeliculó, ¿o no? Calculó, aquí le caigo, le llamo, le digo, hago, voy, vengo. Esta persona me dijo, no me dijo así, pero le voy a poner mis palabras, me empeliculé, llamé, calculé para poder salir con esa persona. O sea que cuando fue a hacerlo fue seguro de hacerlo. Dijo el Señor: Josué, empelicúlese de lo que viene. ¿Y qué venía? Tocaba conquistar la tierra de Canaán. Entonces se tuvo que empelicular. O sea, meditar en la palabra es empelicúlese. Imagínesela. Yo ya me imagino, esta iglesia va a seguir creciendo en el nombre de Jesús, y yo sigo orando por eso. Entonces yo me empeliculo. ¿Y cómo me empeliculo? Tengo que trabajar con el staff, con los servidores. Tengo que predicar una palabra. Tengo que, Señor, guíame en un discipulado, guíame en unas casas de pesca, guárdame con mi esposa, porque para empelicularme de allá tengo que tener buena relación con mi esposa. Necesito orar. Entonces la medito, me empeliculo. Por eso dice, medita en la palabra. Y cuando uno medita en la palabra, todo el tiempo bien peliculado. Dice, ¿y usted cómo va? Bien, en la lucha, pero en bendición. Dice, ¿y la situación cómo está? Bien. Y el que está allá dice, pero este man sigue bien peliculado, todo el tiempo bien y bien y bien. Pues sí. ¿Qué quiere que le diga mal? Si la opinión de Dios es otra diferente a la que usted tiene. Usted puede seguir opinando que esto es duro, y es que está duro, pero Dios me sostendrá, me levantará. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 en adelante a la iglesia de Filadelfia: si tú guardas mi palabra, yo te guardo en los momentos difíciles. Entonces yo me empeliculo y guardo la palabra, y guardo mi oración, y sigo adelante, y medito, y medito, y medito, y medito. Y como me empeliculo, cuando venga el diablo, dice, me voy, pero volveré cuando quiera. Aquí lo estoy esperando, hermano. ¿Cuántos son? Que solo muñecos veo. Cuando esas amistades que no son necesarias en su vida, usted tiene amistades que no tiene que tener. Usted tiene conversaciones que no tiene que tener, porque las conversaciones de otras personas le van a cambiar su conducta tarde que temprano. Conversaciones necias. Y usted dice, pero es mi compañero de trabajo, es mi compañero de estudio, es mi empleado, es mi jefe. Evite conversaciones necias, porque las conversaciones necias cambian las conductas de las personas. Así sea su papá, su mamá inconverso. A veces ir a la casa de uno, no sé si le pasa, a veces yo oro y lo pienso a veces 2 veces, porque se encuentra uno, como son inconversos, se encuentra uno con cosas que nada que ver. Y uno, ay, ayúdame, Señor, ya me entra, es mi familia, los amo, pero que vamos a una reunión de la familia, yo voy un ratico y me salgo, porque es que se encuentra uno, ay, usted ya como es cristiano no baila, ay, ya no toma, ay. Entonces todo eso, dele, le cambia la conducta, porque uno empieza a pensarlo, y eso le puede cambiar la conducta. Y si le cambia la conducta, termina tomando malas decisiones. Gloria al Señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo, usted puede relacionarse con la gente, pero relación íntima con alguien que no salga sino corrupción de su boca, no. Mi amigote no es un inconverso. Personas con que hablo, con que sí, tengo personas con que hago mis negocios, como personas yo tengo mis negocios aparte para que Dios me sostiene, y yo sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Amable y todo, pero amigotes no son, porque sus palabras son, no, que esto está difícil, no, que las mujeres con sus términos allá, no, que le va a mandar un video, no. Amigotes, nada que ver. ¿Por qué? Porque esas conversaciones van a dañar mi conducta.
y yo tengo que guardar mi conducta. No permita que relaciones con los incrédulos los lleven fuera de Cristo. Dice el mismo Mateo, aún los propios escogidos serán engañados. Los propios escogidos. Yo conozco a alguien que decía: no, pastor, yo no me voy a salir del ministerio. No, pastor, yo no voy a dejar el servicio. No, pastor, años atrás. Y ahora no quiere saber nada del servicio. Es más, conozco a alguien que sirvió por años y sin querer queriendo terminó agradando el catolicismo. Se devolvió todo lo que aprendió. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿A qué horas? Aún los mismos escogidos pueden ser engañados. Por eso usted tiene que estar parado en la raya. ¿A qué viene a este lugar? A conocer a Cristo. Él dejó la tumba vacía. Él sí está vivo en el cielo. Y Él volverá por nosotros y nos guardará de la ira venidera, una tercera guerra mundial con 21 plagas que se acerca, y nos guardará. Denle el aplauso a Él esta mañana. Segunda de Timoteo 3:7. Está bueno, está bueno. Segunda de Timoteo 3:7. Esto está bueno, Señor, gracias. Segunda de Timoteo 3:7. Hay que aprovechar estos tiempos. Qué rico que fuera siempre. Ojalá fueran siempre, pero hay que aprovechar cuando Dios nos revela esas palabras tan bonitas. Y dice: estás siempre, ¿lo tiene? Estás siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué está diciendo el Señor? Guárdense de los hombres de los últimos tiempos. Quieren aprender. No es pecado aprender, pero quieren aprender y no aplican. ¿Cuál es el pecado de alguien que quiere aprender tanto? Que sabe y estudia y se mete y dice: y si sabía, ¿no? Y si escuchó la última y no sé qué, y sabe que hice un estudio, y sabe que me metí, y sabe que, pero no aplica. El pecado está en buscar y buscar y no aplicar. ¿Qué sabemos con que sepa tanto? Dice el Señor: cuídese de esas personas porque ya sus opiniones se desviaron. Guárdese de esas personas. ¿De qué sabe? ¿De qué le sirve saber tanto si no ama, si no perdona, si no es fiel, si no es misericordioso? ¿De qué le sirve saber tanto? Está diciendo: ojo, quieren saber y quieren saber, y esos son los hombres de hoy en día, y quieren saber mucho, y de compromiso con Dios, cero. Guárdense de esas personas. Las opiniones de ellos no me interesan, por mucho que sepan, porque lo que el Señor quiere ver es frutos. Escuche a alguien que le dé frutos de amor, de misericordia, de compromiso. Pero alguien que no dé frutos, la opinión de él no me interesa. No me interesa su opinión. Porque Mateo dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces guárdense de esas opiniones de personas inconversas, de esos sabelotodos, de esos que todo lo argumentan, de esos que todo lo razonan. Guárdense de entablar conversaciones con esas personas, porque le pueden cambiar su conducta. Y si le cambian su conducta, le cambian sus decisiones. Y si le cambian sus decisiones, termina apartándose del Señor. Así está el evangelio hoy en día, de delicado. Párese en la raya. Cristo resucitado, y con Él me basta. Porque el enemigo quiere manipular. Guárdese de esos que andan por ahí mostrando que son la verdad, y en realidad son falsos, predicadores falsos. Sectas en Bogotá, mire, así. Grandes, lugares grandes, y son sectas. ¿Por qué? Porque le dan en la necesidad a la gente la plata. ¿Usted quiere salir de la ruina? Cambie la opinión de Satanás. Este es el sudor de mi frente, ¿yo qué voy a diezmar? Diezme para la gloria de Dios. Vaya en contra de la opinión de Satanás. ¿Pero qué voy a diezmar? Uy, pastor, ¿y todo eso? Si yo me gano 10 millones, saque 1 millón para la... Uy, pastor, eso es mucha plata. Cambie y contrarreste con la palabra, porque dice Malaquías que las ventanas se abrirán y que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Entonces contrarreste con una daga pequeña.
cuando venga la ruina. El diablo que le dice, no hay para diezmar. Mentiroso diablo, sí, esto es para el... Pero gaste su diezmo, no. Por años de la prueba, yo se los he dicho y se los repito, no había para pañales de mis hijos en esa época y guardábamos el diezmo lo que teníamos. Esa plata no era de nosotros. Eso no es, desde que usted la separó en su corazón, eso ya no es suyo. Eso es de Dios. Contrarreste la opinión de Satanás. ¿Eso qué pasa? Eso no. Tráigase ahí unas limonitas para el Señor, perdóneme. Esto no son limosnas, porque es su bendición. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Entonces, para contrarrestar esa opinión, que es que yo me lo gané, ¿quién le dio la sabiduría? ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le dio todo? Dios. Pues contrarreste con la daga pequeña. Por eso todo aquel que medite en la palabra tiene una conducta diferente a la conducta del mundo. Claro, yo me empeliculo todo el tiempo con la palabra. ¿Y mi conducta cuál es? Diferente. Yo medito en la palabra, pienso en la palabra cuando la leo, me la imagino. Uy, claro, Señor, gracias. Y me la imagino. Entonces, si lee y medita, y si no lee ni medita, no hay cambio de conducta. Que son esas personas que no se les ve cambio. No se les ve cambio, llevan años en la iglesia, no se les ve cambio. No meditan, no se ponen a pensar en la palabra, no se empeliculan, no se imaginan en la palabra, no cambian. Siguen los mismos de los mismos. Entonces no es Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué: medite en la palabra, empelicules en la palabra, mastique en la palabra. Y si usted vive lleno de eso, cuando venga el enemigo con sus opiniones, usted le saca la opinión de Dios. ¡Fua! Y así como con Jesús, se fue por un tiempo. Gloria al Padre, gracias. La iglesia infantil no está para cambiar las conductas de los niños. O sea, la iglesia infantil está para ¿qué? Para enseñar la palabra a los niños. Y está para cambiar las conductas. La iglesia infantil no es para cuidar a sus hijos, es para cambiar las conductas. Muchos dicen, allá lo mando, aquí se le están cambiando conductas. Pero si usted en su casa no hace nada, pues el niño va a seguir igual. ¿Cómo se defiende uno cuando viene la tentación? Santiago 1:12. Ese versículo lo he leído no sé cuántas veces en 23 años de cristiano, pero lo sigo necesitando. Lo sigo necesitando, todos los días lo necesito. Santiago 1:12. Cuando venga el enemigo a sacarlo de la opinión de Dios, ¿usted qué va a decir? Léalo conmigo. Bienaventurado, léalo por favor. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Diablo, usted no me va a sacar de la opinión de Dios. Cáigase quien se caiga. Dijo Pablo, así se le aparezca un ángel y le predique otro evangelio. No, Señor. Nadie me va a cambiar la opinión de Dios. Nadie. Bienaventurado el que se para en la opinión de Dios. Bienaventurado el que se sostiene en la opinión de Dios. Porque tarde que temprano va a haber la respuesta. Es que esperar duele. Me dijo una persona estos días: pastor, he llorado mucho. Pero espere. Y yo no le he dicho a usted que le voy a ayudar, es la palabra. Espere. Espere que eso va a suceder. Espere que Dios lo va a cambiar. Pero ahí, siga, medite, ore, busque. ¿Qué más lo va a sacar a usted adelante? El enemigo manipula la palabra. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:19. Gracias Dios. 1 Corintios 15:19. Miren los que no conocen la palabra cómo pueden ser manipulados. Este versículo lo usan los testigos de Jehová. 1 Corintios 15:19. Este versículo lo usan los testigos de Jehová para confundir a muchos. Y mire cómo lo puede confundir a usted. Ellos no creen que Jesús es Dios. Dice 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Lo había leído? Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables. Y usted dice, wow, ¿cómo así? Espere, parájemela. ¿Cómo así? Sí, lea, vuelva a leer. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables. Y dicen, ¿sí ve? Y usted todavía esperando en Cristo, todavía esperando en Jesús. Y usted
si no conoce la palabra, lo manipulan y lo sacan de la fe. Pero ¿sabe qué estaban diciendo ahí? Si solo esperamos en un Cristo sin haber resucitado, somos los más miserables. O sea que toca leer toda la porción bíblica. Si solo esperamos en Cristo y no esperamos en su resurrección y no creemos que Él está vivo, somos los más miserables. Eso quiere decir. Pero toca leerlo todo. Y si usted no lo conoce, viene otro y lo engaña, porque usted no conoce la daga, porque usted no busca la palabra, no medita la palabra, no mastica la palabra. Lo engañan. Entonces se va de iglesia en iglesia buscando quien le haga el milagro, o buscando quien le predique a su acomodo, o a ver qué pastor le gusta. Y se la pasa de iglesia en iglesia. Sencillo. Y ahí es cuando el diablo lo saca de los planes de Dios, porque lo confunde, lo enreda y lo aparta. Por eso Pablo dijo: use la espada, que es el única arma para defenderse. Y si usted no la afila y la mantiene lista a mano, va a perder. Imagínese una persona en la iglesia durmiéndose un domingo. Estamos dándole instrucciones de guerra y esa persona está. ¿Qué le espera cuando vaya a la guerra? Derrota. Ahí puede notarse fácilmente qué clase de guerrero es. Dice por allá Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. O sea que entre mejor usted maneje su arma y la palabra, crece espiritualmente. Alguien dirá: esto es para niños espirituales. No, yo tengo que buscar la palabra. Yo tengo que ir a deseo como leche esta palabra. Es la que me alimenta. A veces yo tomo leche tibia para dormir. Pues ya no tengo problema, pero ya me gustó, me quedó gustando la leche tibia. Y mejor un poquito de leche tibia y una tostada y listo, ¿verdad? Porque la leche me gusta, el queso me gusta, el yogur me gusta. Entonces dice: lo que me gusta yo busco de comérmelo. Si a usted le gusta la palabra, debe ser leche para usted. Debe ser un alimento rico para usted, porque usted ya sabe que tiene que defenderse con ella. Se necesita tener palabras específicas todo el tiempo. Cuando lee la palabra es muy sabio, y cuando se está en oración, un tiempo de paz. ¿Usted quiere meditar en la palabra? Saque aparte para Dios un tiempo, 15 minutos, 20 minutos todos los días. Coja el versículo o lo que Dios le haya puesto, o coja la Biblia en orden. Empiece por Mateo, por Marcos, Lucas, todos los días un pedazo, y mediten, pelicúlese con la palabra. Imagínese a Jesús sanando, imagínese a Jesús echando fuera demonios, imagínese que Dios lo está usando. Imagínese, por eso dice: medite la palabra, imagínese la palabra. Entonces cuando uno está lleno de eso, le dicen algo y dicen: carreta. O viene el diablo: no, mijo, yo esta mañana medité en la palabra, me planillé con la palabra y no me va a tumbar. Porque o si no, imagínese dónde estuviéramos. Bien, dice por allá el Salmo 119: desfallece mi alma por tu salvación. Si quiere, búsquelo, Salmo 119, 81, para que lo subraye. Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallezco mientras espero, lloro. Señor, tú me prometiste, Señor, tú me diste esa palabra, y el diablo quiere cambiarme de opinión. Viene con sueños, viene con pensamientos, viene a cambiar mi actitud, porque eso es lo que el diablo quiere, cambiarle su conducta. Entonces usted se ve aquí bendecido, ahorita sale feliz, y no va a pasar, pero de pronto, ¡pum!, una mala noticia. El diablo, ¿qué quiere cambiarle? Su conducta. Y usted dijo: vamos a ir a almorzar bien rico, vamos a ir a tal lugar, y ¡pum!, vino una mala noticia, lo desanimó. Vamos allá: ay no, ya no, ¿para qué vamos tan lejos? No, busquemos para aquí un restaurante. Ya decidió mal, o ya decidió otra cosa, porque le cambió la conducta, le bajó el desánimo y lo puso a decidir mal. Ese es el plan del diablo.
que usted decida mal, que usted se salga de la voluntad de Él. Y cuando usted se sale del redil, perdió. Así dice el Salmo 19, así le cuesta esperar. Espere, llore o no. El que siembra con lágrimas recoge con regocijo. Ese versículo dice: usted y yo lloramos en la vida cristiana. Lloramos, no vemos respuesta. Parece que todo está oscuro. Parece que nada cambia. Parece que no escucho la voz de Dios. Pero si me ciño los lomos y digo: Dios es mi Padre, siempre ha estado ahí, pase lo que pase, espero en Él. Espero en Él. Se necesita tener palabras específicas para poder defenderse. ¿Cuál es su problema? ¿Está cansado? ¿Está cargado? ¿Preocupado? Dice el Señor: vengan a mí los cargados, los cansados, que yo les doy descanso. Tengo que repetirle, y no sé cuántas veces, las veces que el diablo me dijo estos 6 meses que iba a terminar en un manicomio, no fueron 2 ni 3, fueron muchas. Me decía: si usted no sigue sin dormir, va a terminar en un manicomio. Y yo advertí a Jeffer y al pastor Juan: tengan siempre una predicación. No dice que un domingo llegue yo sin dormir 2 o 3 días. Y el diablo me la tenía montada, pero yo siempre iba con una daga. Y levantaba mis brazos y decía: Señor, no. Pero tocó pelear 6 meses. Nadie me dio un sueño, nadie me habló palabra profética, nadie me buscó. El mismo Dios me dijo: estoy haciendo eso para que seas compasivo, porque voy a ampliar la iglesia. Entonces tuvo que hacer todo eso para enseñarme una sola cosa: lo que sembré con lágrimas, ahora estoy regocijado, porque encuentro una enseñanza como estas que Dios me revela. Encuentro una enseñanza como la del domingo. Encuentro una con mi esposa. Encuentro una provisión económica. Encuentro una restauración. Encuentro una familia unida. Pero tocó con lágrimas. Por eso dice el Salmo 119: desfallece mi alma, estoy que tiro la toalla. No quiero seguir sirviendo muchos. No, yo nunca pensé eso sí, jamás. Jamás dije: Señor, jamás. Esta es mi pasión, como la canción. Él es mi pasión. Jamás dije eso, jamás. Usted pueda que desfallezca, que se desanime, que venga aquí en rastras, pero el Señor siempre lo va a levantar. Siempre tenga una palabra para levantarse. Juan 15:16. Juan 15:16. Qué bonita, ella sabe harta palabra. Muy bien, señorita, la felicito. Juan 15:16. Y quiero que usted hoy afiance su vida con esta palabra. Subráyela, y que el diablo jamás le cambie la opinión que Dios tiene acerca de usted. Jamás. Porque usted ya tiene una palabra hoy, una daga, y esta palabra es una daga. Por eso subráyela. Dice: no, léalo conmigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? ¿Qué está diciendo el Señor en la boca de Juan? Yo, diga conmigo, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Punto. Eso es una daga pequeña. Cuando venga el enemigo a traerle cosas, usted dice: yo no busqué a Dios, yo no estaba haciendo nada bueno, yo estaba en mi farra, en mi adulterio, hablo por mí, en mi mentira, en mi engaño. Yo no estaba haciendo nada bueno. Él fue el que me buscó, y si Él me buscó es para algo. Y ahí dice: lo busqué para que dé fruto, para que muestre mi gloria. Lo busqué para restaurar su familia, para salvarlo, para sanarlo. Lo busqué. Así desfallezca su alma. Usted tiene que coger esta palabra
y pelear con ella. Por eso Jesús murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Usted no amó a Dios y yo, no. Él nos amó primero, entregando a su Hijo. Entonces, dice Pablo en Efesios, tome la espada, que es la opinión de Dios, y contrarreste las opiniones del mundo, las opiniones de su mente, las opiniones de Satanás, las opiniones de su familia, las opiniones de sus amigos, todo lo que lo bajo, contrarreste. Afile esa espada en oración, en ayuno, y se irá. No se confíe, porque volverá. No ponga cara de víctima, es que no le sirve, porque el diablo dice, le dolió, ¿no? Le va a mandar otra por otro lado, y otra, hasta que usted ya le da la chiripiorca como al chavo. Y toca echarle agua para que se espabile. Levántese y use la palabra. La espada del Espíritu es el única arma ofensiva que le da la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor y a tomar la cena esta mañana.